La luz amarilla se encendió para el INE. Morena, como ya se esperaba, se agandalló a los 3 representantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que van a ir al Comité Técnico de Evaluación, que a su vez deberá elaborar las quintetas para los consejeros electorales del PRI. Tema muy sesgado, difícilmente va a aceptar la oposición que esos, digamos, miembros del comité técnico a modo vayan a elegir las quintetas, y lo que yo aquí preveo, porque ya la cantó el secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados, es que nos vamos a ir hasta la insaculación, es decir, vamos a tener consejeros por sorteo. Pepe Neumann, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo ves? Híjole, yo ya me río porque este tipo de agandalles me producen ya sorna, ¿no? Es tan descarado el asalto. Como dijo nuestro amigo Pancho, pues es armar el mecanismo para que los miembros del Consejo del INE, que sustituyen a los 4 que se van, pues acaben siendo favorables al partido en el poder, sin más magia. Claro, son una serie de retruécanos, ¿no? Como ese comité se integra con 3 de uno, 3 de otro y 2 del otro, pues ellos tienen mando sobre ellos de tal manera que ya integrado en el comité. Hay que precisar 3 que le tocan a la Jucopo, 2 que le tocan a la Comisión de Derechos Humanos y los otros 2 al INAI. Así es. Así es. Entonces el comité ya está creado a modo. Y como dice Pancho, la ley prevé un procedimiento que significa la votación de 2/3 para cada uno, a partir de las quintetas escoger uno. Pero la ley prevé que si no se lograra esa votación, entonces hay un mecanismo alterno, que es por mera rifa. Evidentemente, si los 5 de cada quinteta van a ser seleccionados por ellos, pues los 5 van a ser a modo. Entonces ya para qué exponerse, nos vamos directamente a la insaculación. Como el general de Bucareli, ¿no? El otro día pasé por Bucareli, qué tristeza me dio, ¿no? Durante muchos años la Secretaría de Gobernación estuvo sitiada, ¿no? Sí. Hoy está abandonada, ¿no? Parece que la corcholata de gira. Claro, no, parece un mercado, digamos, delegacional en quiebra, ¿no? Tiene en las rejas tiene unas mantas de todo tipo, manifestaciones viejas, nuevas, ¿no? Un pobre policía ahí ya viejón, ¿no? Pues ya aburrido porque ya ni marchas hay. No, una cosa espantosa, realmente. Bueno, muy marchas sí, la sigue habiendo muy casi triste, todos los días. Muy triste. Pero bueno, ¿qué se nos espera, Pancho? Lo que tú ya estás anticipando. Pues mira, la Suprema Corte de Justicia, tendrá que insacular a los consejeros. Se va también a elegir al consejero presidente, porque entre otros los que se van está Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente, alguien que ha sido muy incómodo para la 4T y que seguramente van a echar los cohetes a andar el día que este señor se vaya, junto con Ciro Murayama, que es otro de los que se van. Se va también José Roberto Ruiz Saldaña, perdón. Y una consejera. Y una consejera, exactamente. Entonces viene todo este proceso. Morena tiene mayoría, tiene cómo manejar todo el asunto, la agandalla ahí está, ya lo describimos, y lo lamentable es que este gobierno hizo a un lado la política, se está imponiendo la antipolítica, es decir, no negocia, le cerró la puerta a la negociación, todo tiene que ser como lo ordenan desde Palacio Nacional. Siguen la línea del coordinador de los diputados de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador. No hay otro coordinador. Y Nacho Mier es un diputado más que tiene ahí. ¿Mr. Clairo? Exactamente, Mr. Clairo. ¿Mr. Clairo? Exactamente. Tiene un tinte de pelo envidiable, la verdad. No se nota para nada, para nada. En fin, que pues es muy lamentable porque, y esos tiempos, Pepe, tú los viviste, anteriormente era la Secretaría de Gobernación las que sancionaba las elecciones,
Construir el INE costó muchos trabajos, mucho esfuerzo, muchos años para tenerlo, y finalmente pues esto es una regresión autoritaria, Pepe, es una regresión verdaderamente que pone en riesgo la validez de las elecciones. Vamos a volver, porque yo me acuerdo a principios de los 90 como reportero, cuántos conflictos postelectorales me tocó cubrir precisamente por eso. Entonces, desde que el INE entró, no sé si te has dado cuenta que los conflictos electorales, sobre todo en el periodo de Lorenzo Córdoba, no ha habido uno solo. Y estamos en riesgo de que en una elección con consejeros parciales, pues esto provoque algún tipo de problema, enfrentamiento social, que hasta ahora, bendito sea Dios, no lo hemos tenido, pero como tú ya sabes, cuando a la gente le tratan de imponer por estas vías, estas maniobras políticas que hacen para adueñarse de los órganos autónomos, pues hay mucha gente que se molesta. Lo vamos a ver el 26 de febrero en las calles de la Ciudad de México, a ver de qué tamaño es el descontento, Pepe. Ahora espérate que entre en vigor las nuevas disposiciones, parte del Plan B, ¿no?, que tajarrean al INE, que le hacen la tarea difícil y que evidentemente tiene el propósito de hacer las elecciones o a modo o dificultarlas con el objeto de dinamitarlas. Entonces, el conflicto va a correr a cargo de ellos. Sí, más bien la intención es apoderarse del Instituto Nacional Electoral y quitarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No le perdonan al tribunal haber bajado de las candidaturas en Guerrero a Félix Salgado y en Michoacán a Raúl Morón, y entre otros ese plan B trae esa idea de quitarle facultades tanto al INE como al tribunal, y al INE le dan tal recorte, tal mordida que está en riesgo el trabajo del 80% del personal. ¿Sí? Se va todo el servicio electoral profesional, se van los capacitadores. No va a haber suficientes recursos para instalar las tantas 1000 casillas que se necesitan para que todo el mundo pueda ir a votar. En fin, es una tragedia verdaderamente. No estoy exagerando con el término, y pone en riesgo la democracia. La gente se preguntará a qué se debe tal insistencia o tal mezquindad. La respuesta es muy simple, ¿no? Morena, empezando por su fe, el pastor, ¿no?, tiene la convicción de ser los dueños de la verdad. Ellos sienten la voz del pueblo, y en ese sentido, ellos que son la voz del pueblo están seguros de lo que el pueblo quiere, necesita y lo que la historia exige. Y por tanto no tienen por qué consultar a nadie que no sean ellos. Convencidos de que ellos tienen la voz y la verdad, pues todo lo van, digamos, ordenando en ese sentido, con la justificación universal de que es para bien del pueblo. El pueblo se los pidió, el pueblo les confió, y el pueblo les aplaude lo que ellos hacen en favor del pueblo. Y en ese sentido no paran en mientes ni tienen por qué escuchar a otras voces, y mucho menos voces que ellos juzgan adversarios, enemigos del pueblo. Entonces hay un dogmatismo cerval, ¿no?, que los tiene orientados en ese sentido, y eso es lo que los hace precisamente tan peligrosos para el país, ¿no? Ellos llevan al país a donde ellos han decidido que debe ir, y en ese sentido, pues vean ustedes los resultados. Ahora decidieron voltear sus ojos hacia el INE por la simple razón de que viene la sucesión. Entonces, evidentemente su determinación es hacer hasta lo imposible. Ya lo hemos visto, el señor presidente así lo ha dicho, así lo ha instruido a los suyos, de tal manera que Morena permanezca en el poder. Ese es el objetivo, a eso vamos, y la contraparte de esto es azuzar la polarización en el discurso, haciendo creer o propiciando un enfrentamiento en la elección de 2024 entre los leales, los patriotas, que son ellos, y los traidores, que son todos aquellos a los que ellos pues simplemente así han tildado.
A eso vamos. Es una situación realmente muy preocupante, Pancho. El mundo en blanco y negro, fifís contra chairos, es como una especie de lucha de clases, ¿no? De versión siglo XXI, la que se está imponiendo aquí en este país, porque si tú vives en la Colonia del Valle, eres guanajuatense, eres reaccionario, automáticamente estás clasificado como tal. El otro día oí una barbaridad, ya hace tiempo, en la mañanera que dijo el presidente López Obrador, que verdaderamente me quedé pasmado. Somos tan reaccionarios los que vivimos en la Colonia del Valle, porque yo ahí vivo, que tenemos una calle que se llama Porfirio Díaz. Sí. Y la otra se llama Félix Cuevas. Entonces, imagínate lo derechosos que somos todos los que habitamos la Colonia del Valle. Estos ataques a las clases medias que hace López Obrador frecuentemente le van a costar al final, porque yo estoy convencido de que ya perdió ese voto de la clase media que lo ayudó, lo ayudó en el 2018 a tener más de 30 millones de votos. Es un presidente completamente legitimado por el voto, pero que verdaderamente ha dilapidado ese capital porque siente, y voy a repetir y usar tus palabras, la encarnación del pueblo. ¿Sí? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no hay más. Lo que Él piense es lo que se tiene que hacer en beneficio del pueblo. Todo dogmatismo conduce a una polarización en donde los seguidores lo adoran y no conciben otra cosa que no sea el líder. Y los detractores, pues acabamos pitorreándonos de él, ¿no? Porque el dogmatismo llega a ser tan infantil, tú decías esto que acabo de decir, y más recientemente dijo otra cosa. Después de profesar, hacer expresa su admiración al poeta nicaragüense Rubén Darío, dijo que era una verdadera lástima que un hombre tan insigne le hubiera sido puesto a una calle de Polanco en donde viven puros fifís. Casi dijo que si Rubén Darío se levantara, ¿no?, iría a quitar su nombre de esa calle por la vergüenza de que su nombre lo usen los fifís para vivir ahí. No, es un infantilismo. Pero bueno, el dogmatismo así es, ¿no? Poner la realidad en blanco y negro es vendernos una idea de la realidad pues totalmente falsa, porque no es en blanco y negro, pero así no la ven. No hay matices, en la 4T no hay matices, o estás o no estás, o eres amigo o eres enemigo, o estás con ellos o estás contra ellos. Es nuestro talibán local. Ándale. Es un talibán tropical. Es un régimen, y no exagero esto, también con lo que voy a decir, autócrata. Sí, un régimen que impone su voluntad, digamos que cubierto por esta idea de que México es un país democrático. México ya no es un país democrático. Aquí una sola voz cuenta y esa es la que decide quién sí, quién no, qué se hace, qué no se hace, por qué este sí, por qué este no. Y lo hemos visto con tantas decisiones que nos han impuesto y la mayoría automática que aprueba en las cámaras, todas las decisiones tan aberrantes que ha tomado este señor desde que se instaló en Palacio Nacional el 1 de diciembre del 2018. Afortunadamente, cada día que pasa, falta menos para que se vayan. Ahora, hay un detalle curioso, no deja de ser llamativo, y es que él todo lo hace en nombre de la democracia, ¿no? Entonces, y del pueblo pobre. Exacto. Lo que pasa es que su versión de la democracia es muy peculiar, ¿no? Es decir, él es demócrata y él escucha la voz de todos. Claro, lo que pasa, y nos aclara cada rato, es que la voz del pueblo él la adivina, ¿no? Cuando hace falta, los convoca para que le confirmen lo que él ya sabe, pero la voz del pueblo él la adivina. Entonces, él es la democracia, ¿no? Él nunca dice ser un régimen autoritario, al contrario, ¿no? Dice, soy un demócrata y escucho la voz de todos, pero ¿saben una cosa? La voz del pueblo la tengo aquí, la conozco tanto que no tengo ni que consultarla, la adivino. Entonces, en nombre del pueblo, ¿no?, yo señalo el camino y de ahí no se baja. Y con eso nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos
aquí en La Manzana de la Discordia. Hasta la semana que entra, viernes 9:30 de la noche. Pepe Newman y yo les damos las gracias.